And thank you, Elizabeth, for joining us from Buenos Aires and your students. What's our first kickoff? Well, we can hand it over to Elizabeth. Great. Elizabeth, do you want to Yes. give a little bit of an intro? I am very honored by this conference with City for Forest to be for COP26. Thank you for the invitation, Scott y Mac. Thank you. Voy a compartir. I'm going to share screen. Okay. Nosotros trabajamos junto a City for Forest en una escala de asociación. Ciudades con bosques lejanos. La pandemia del COVID nos forjó a dar clases virtuales en Buenos Aires durante este año. Por eso las posibilidades de encontrarnos e ir al territorio fueron limitadas. Les voy a contar sobre el programa en Buenos Aires, aquí en Argentina, cómo nosotros trabajamos desde la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Bueno, digo, desde acá, desde aquí. Y bueno, en esta es, que la pandemia nos forjó a dar clases virtuales en Buenos Aires durante este año. Por eso las posibilidades de encontrarnos e ir al territorio para nosotros fueron limitadas. Es la oportunidad que tienen las ciudades de construir esa conexión. Entonces, cuando los bosques se asocien con las ciudades, se preservará principalmente la biodiversidad global y las ciudades saldarán esa deuda pendiente del compromiso con el cambio climático. Este es uno de los caminos, estamos convencidos, que nos llevará a ciudades inclusivas, resilientes, pero por sobre todo a ciudades bajas en carbono. Nuestro objetivo se centra en conectar ciudades con bosques tropicales para emprender acciones climáticas en conjunto a través de propuestas urbanas en el espacio público. Sabemos que colectiva y participativamente vamos a generar una acción en beneficio de la vida en el planeta Tierra. Nuestra acción es por la biodiversidad y la diversidad cultural. Conectar desde la academia acompañando es la mejor manera de tomar conocimiento real de los territorios situados. Hablamos mucho sobre este tema con Scott. Reconocer todos los actores que incidirán en nuestras propuestas es clave para resultados eficientes. Por eso hoy estamos compartiendo con ustedes nuestras experiencias y propuestas para inspirar a otras comunidades y el trabajo apasionante que realizamos durante el año. Pensamos mucho, cuando proponemos una acción por el clima a través de un hito maderable, tenemos que analizarlo, co-crearlo, co-diseñarlo teniendo en cuenta los seres vivos que habitan el planeta Tierra. El humano con su etnia, raza, religión, color, género, generación, clase social, y las especies que habitan junto con nosotros, la flora y la fauna. Pensamos mucho aquí en Buenos Aires el concepto de bosques asociados. Sabemos que todas nuestras acciones tienen un impacto local y a la vez global. Por eso el programa va más allá de vincular bosques con ciudades. Este objeto a codiseñar va a estar atravesado por múltiples aspectos. Por eso el enfoque es integral, colectivo y participativo. El concepto central que recuperamos es el pensamiento sistémico y holístico tomado por Scott Francisco. Hay algunas preguntas que tratamos de responder durante el desarrollo del curso y que nos gustaría también debatir y reflexionar junto a los jóvenes estudiantes. ¿Cómo deberían reaccionar las ciudades ante la crisis del cambio climático? ¿Cómo pueden actuar? ¿Qué tipo de poder, responsabilidad o autoridad tienen las ciudades? ¿Y cuál es su responsabilidad? Ok, sigo. Bueno, les comentaba, no los puedo ver, con lo cual me complica. Pero bueno, ¿qué ciudades con qué bosques lejanos? En primer lugar, los datos para nosotros fueron esenciales para decidir dónde actuar y cómo. Por eso tuvimos en cuenta nuestra región boscosa, donde tenemos el 1,4% de bosques nativos del mundo, y donde el 80% de la deforestación en nuestro país se concentra solo en 4 provincias.
entre las cuales está Santiago del Estero, que es una de las provincias que más sufre el desmonte. De hecho, allí hay un mapa del departamento de Guasallán mostrando justamente los desmontes en ese territorio. Bueno, sigo con la siguiente. Bueno, cuando nos preguntamos con qué bosques nativo podíamos trabajar nuestras propuestas, bueno, una posibilidad era la de conectar el área metropolitana de Buenos Aires con la comunidad Biá Guaraní, ubicada en la selva misionera. Y otra es conectar con la comunidad de Guasallán, ubicada en la provincia de Santiago del Estero. De hecho, los estudiantes trabajaron en sus propuestas con esta sociedad, por la problemática de los desmontes en Guasallán, en la provincia de Santiago del Estero. Y en esta, esperen que voy a parar la cinta. ¿Con qué ciudad? Bueno, nosotros tuvimos una charla con el ingeniero Diego Benítez, que es de la Municipalidad de Escobar. Él nos propuso trabajar con la Reserva Polo Educativo de Ingeniero Maswich. El territorio elegido para generar nuestras acciones tiene su atractivo. Primero, porque limita con el ferrocarril que dio origen a las ciudades, y con las autopistas que permitió las megalópolis. Y segundo, porque allí está la sede del CBC de la Universidad de Buenos Aires. Y para los habitantes de la zona, del barrio, la reserva es un pulmón verde, de contemplación, relajación, recreación y ocio. Un lugar que concientiza en materia ambiental. Bueno, aquí ustedes ven un mapa, que es el mapa donde están todas las reservas que tiene nuestro territorio. Las reservas como hábitat natural a proteger en nuestra ciudad. Y la importancia que tienen, ¿no?, las reservas. Bueno. Aquí algunas fotos de la reserva. Bueno, en Bosques contamos con la participación de la Asociación Guías Turistas Comarca Andina de la Patagonia. Ellos compartieron lo que la ciudad desconoce: la falta de políticas luego de una deforestación por incendio, el significado de perder la vivienda propia, que el monocultivo indiscriminado es también un daño irreparable para la biodiversidad, que los bosques están en peligro por la especulación inmobiliaria, y cómo no somos conscientes de la importancia de los bosques como reguladores hídricos. Ese fue un tema muy importante que nos trajeron ellos, que habitan los territorios boscosos en nuestra región. Estas son imágenes que nos compartió la comarca andina sobre los incendios ocurridos en marzo de este año. Nosotros estamos en el puesto número 10 de la deforestación en el mundo, con lo cual eso es como un poco alarmante para nosotros. Entonces, cuando pensamos en el codiseño de ese hito maderable, debemos pensar no solo en que sea capaz de secuestrar o almacenar dióxido de carbono, sino que responda a un objeto en el cual todas las personas se identifiquen y se apropien de él. Que ese hito no genere desigualdad social, fragmentación, segregación o exclusión, pero que sí visibilice esos territorios. Un hito que responda a las necesidades ambientales, a las vez que sociales y culturales, atendiendo a las necesidades de las niñeces, de la juventud, de los adultos y de la vejez. Eso nos llevará sin dudas hacia configuraciones espaciales resilientes. Bueno, y aquí estos fueron algunos debates que se han dado durante el curso y que permitieron volver a la propuesta con otra mirada, al estilo aitesis, poiesis. Voy a dejar que corra entonces. Con nosotros en nuestro programa, en el curso de Bosques Asociados, estuvo Scott Francisco, que nos acompañó y estuvo como profesor, dándonos sus aportes a nivel global. Luego también nos acompañó el ingeniero Diego Benítez, que es en ese momento secretario de Planeamiento del municipio de Escobar, hablándonos sobre el crecimiento de la ciudad.
La licenciada Soledad Jiménez, que nos contó sobre el presupuesto participativo también del municipio de Escobar. Macarena Vergara, licenciada en Trabajo Social, hablándonos de territorio y tensiones. El doctor en Sociología, Damián Cetón, nos habló sobre la interculturalidad y la fe. La licenciada en Planificación y Diseño del Paisaje, Celeste Iglesia, nos habló sobre la infraestructura verde. La arquitecta Sandra Weller nos contó sobre la lúdica y la heurística. La diseñadora industrial Greta Klinsburg nos habló de las RAE y su importancia. La licenciada en Sociología, Sonia Vergara, nos habló del ecofeminismo, un concepto nuevo, y retomando a Sonia, fue muy interesante cuando nos planteó la idea fundamental de reposicionar al ser humano como parte de la naturaleza. Somos naturaleza, y por supuesto que tenía que ver con cómo cuidamos y cómo vamos a cuidar nuestro entorno. Esta mirada es importante para ponernos de cara a cómo queremos un mundo en el futuro. El proyecto debe pensarse sin dudas desde lo multi y transdisciplinar, con la participación de vecinos, Estado, la academia y todos los actores incidentes en esa propuesta. Y de esa manera vamos a generar una acción por el cambio a través de un hito capaz de secuestrar carbono. Aquí les compartimos que desde el municipio de Escobar nos propusieron exponer las propuestas en el Colegio Preuniversitario Ramón Cereijo a finales de noviembre. Y estas son ideas. Tenemos la certeza y convicción de que es posible cambiar de paradigma, que desde el diseño participativo podemos mitigar la emergencia climática con acciones concretas, actuar y pensar con participación de todos para co-crear, construir y generar un nuevo modelo de ciudad sostenible a corto, mediano, pero por sobre todo a largo plazo. El intercambio de conocimiento global para nosotros es fundamental para acciones eficientes en la lucha contra el cambio climático. Pensemos globalmente, actuemos localmente. La ONU dice que en el 2050 las ciudades van a crecer, y una de las ciudades previstas a tener mayor habitantes es Nueva Delhi. Entonces también pensamos en por qué no asociamos desde ahora ciudades lejanas con bosques. Y la semana entrante también estaremos en un workshop con la maestría en conservación de la biodiversidad a cargo de la doctora Bettina Machler, donde vamos a tender puente entre lo natural y artificial. Y aquí les dejo el QR para que todos aquellos que quieran hacer comentarios, sugerencias, aportes sobre el programa y la propuesta lo puedan dejar aquí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. A beautiful presentation. Thank you, Scott. Yeah. Compartimos les comparto el video de los estudiantes, lo que hicieron. Buen día a todos, somos Guadalupe Echeverry, Cintia Cordich y Alan Polanco. Somos estudiantes de Bosques Asociados de Argentina, de la Universidad de Buenos Aires, y hoy vamos a presentar el trabajo realizado sobre la Reserva Educativa Natural Ingeniero Mayunas. Antes que nada, creemos que es importante hablar del impacto que el cambio climático está teniendo sobre la Argentina. Nuestro país posee climas y ecosistemas muy variados, desde desiertos cálidos y fríos a selvas, de pastizales a sabanas. Y esta variedad de ecosistemas nos da una gran biodiversidad, que debido al cambio climático está en peligro. Pero ¿cómo nos afecta en específico a las ciudades? En primera instancia hay un aumento en la frecuencia de las olas de calor, hay aumentos en las precipitaciones que generan un desbalance hídrico e inundaciones, y los periodos secos de invierno se han alargado, creando condiciones más favorables para los incendios forestales y de pastizales, los cuales arrasaron el país en 2020 y en este año. Y es por esto que creemos que la conservación de los bosques es de suma importancia. No importa quién sos ni de dónde sos, todos tenemos que proteger los bosques para poder tener un futuro. Y es que la asociación entre bosques y ciudades es vital para lograr la conservación de los bosques, principalmente el vínculo con los pueblos originarios. Ellos son los guardianes de la tierra, de los saberes y de la naturaleza. La conexión que poseen es algo que nosotros, miembros de una sociedad colonizadora y capitalista, no vamos a lograr entender fácilmente. Es por esto que decidimos invertir el gráfico de Scott Francisco, colocando a la ciudad por debajo y a los bosques por encima, para denotar su importancia. Y dentro de los bosques de nuestro país, elegimos aquellos que se encuentran dentro del Parque Chaqueño, en verde, para materializar esta asociación.
Respecto a la comunidad, nos decidimos por aquellas que se encuentran en las sierras del Guayayán, en Santiago del Estero. Es una zona, como dijo Elizabeth, altamente depredada, donde se concentra el 40% del desmonte de bosques nativos. En el mismo Santiago se dice que donde hay bosques es porque hay comunidades que resisten, y es porque ellos habitan en el monte desde hace generaciones y han adaptado su modo de vida a las dinámicas de este ecosistema, y realizan actividades productivas que sostienen la presencia de los mismos. Es una relación simbiótica, donde entre los beneficios que el bosque le brinda a la comunidad, está el uso de la madera como material de construcción. En el corte topográfico que se ve en la pantalla, están detallados los árboles y arbustos del monte, y subrayados están aquellos que se utilizan para la construcción. Ahora, acercándonos a los territorios en los que vamos a intervenir, en Santiago del Estero y específicamente en Escobar, es necesario hablar de los actores. Cuando uno interviene en el paisaje, genera un impacto en el ambiente, en la economía local y en la gente. Entonces, ¿cómo dejar conforme a todos los actores? A los vecinos, a los ambientalistas, a las comunidades, a los dirigentes. Esto se logra a partir de las mesas de debate participativas. Son espacios donde a través del diálogo y la interacción se llega a un diseño. Como profesionales, nosotros llegamos a los territorios con una mirada y saberes determinados, y si no nos sentamos a dialogar con aquellos que hacen uso del espacio, terminamos imponiendo nuestra mirada por sobre las demás. Y si bien nosotros tenemos esta propuesta armada, a finales de noviembre tendremos las primeras mesas de diálogo con los vecinos de Escobar para seguir definiendo cómo será la versión final de este proyecto. Ahora bien, la reserva, llamada localmente El Valle, los Bosques de Maschwitz o Bosquecito, fue creada en 2009 y cuenta con 23 hectáreas. Se encuentra inmersa en un terreno que por un lado delimita con el Polo de Educación Superior de Ingeniero Maschwitz al sur, y por otro con una autopista y unas vías del ferrocarril. Es un espacio que garantiza la conexión y conservación de la flora y fauna nativa, es un espacio absorbente entre cemento, algo vital en un territorio tan urbanizado como el AMBA. Y se destacan los servicios ecosistémicos culturales de regulación y de soporte que brinda el ambiente y también a la ciudad. Ahora entrando a la propuesta. En el plano se puede ver la ubicación de la reserva y su contexto inmediato, resaltando la anteriormente mencionada autopista y las vías del tren. Y los usos que se pueden ver en su contexto inmediato son diversos. Dentro de la reserva hay actividades de recreación que propone con concientización ambiental, y por otro, las actividades del entorno antropizado, como el eje gastronómico por la avenida Mendoza, las organizaciones privadas y barriales, y las industrias cercanas. Esto nos remarca la importancia de incidir de manera sostenible en el espacio. A la hora de decidir la intervención que se va a realizar, no se puede ignorar el impacto que esta va a tener en el paisaje. Y dentro de la identificación de las características y valores intrínsecos del área, se detectaron diversos ambientes. Bosques exóticos, que en un futuro van a ser restaurados, los bosques ya restaurados, como el bosque ribereño, el pastizal y los ecotonos. Considerando estos ambientes, se diseñaron dos tipologías de sendero, uno largo, que recorre la totalidad de los ambientes, con carácter agreste o rústico, y otro de extensión reducida, hecho de madera. Ahora, a la hora de diseñar los senderos se tomaron en cuenta 5 características. 1, la infraestructura deberá hacer uso de materiales no invasores, es decir, materiales que no contrasten ni rompan la línea paisajística del área. 2, estos senderos serán multicircuito, donde en un sendero principal se desprenden otros senderos con diferentes niveles de dificultad, distancia, duración y atractivos. En tercero, serán autoguiados. Los visitantes realizarán el recorrido con ayuda de folletos, de señales interpretativas e informativas, sin la necesidad de un guía. 4, serán inclusivos, donde se garantizará que los senderos y la información sean accesibles para todos los visitantes. Y 5, son educativo-interactivos. Se busca que los senderos sean una propuesta didáctica donde se pueda observar, conocer, estudiar conceptos, fenómenos y procesos muy singulares del entorno natural, social y cultural. Ahora, siguiendo con el carácter educativo, interpretativo de la reserva, se propone la instalación de diferentes herramientas para fomentar la interacción a través de los sentidos. Primero, las denominadas postas de silencio, áreas donde se invita al visitante a escuchar, donde el objetivo es darle a entender al visitante lo ruidosas que son las ciudades
lo que nos perdemos por el ruido. Luego serían las postas visuales, en donde se instalarían planchas de madera con ventanas de diferentes tamaños, quienes invitarían al observador a mirar el paisaje a través de unas visuales guiadas. Y por último, las postales táctiles, juntos con elementos que te permitirían tocar e identificar las diferentes texturas de las cortezas de maderas, de los árboles tanto de la reserva como de las sierras de Guasallán. Como dije anteriormente, se diseñaron dos tipologías de sendero. El sendero para trekking, de color rojo en el plano, y el de mayor extensión, que recorre la totalidad de los ambientes. Tiene un ancho de 1,5 metros y está delimitado con varillas de madera y con la mismísima vegetación. El otro es un sendero en pasarela elevada a 20 centímetros que permite la fácil circulación de discapacidades y gente mayor, permitiendo además el movimiento libre e ininterrumpido de la fauna de la reserva. Además, se propone grabar algunas tablas con iconografía que den cuenta del significado de esa manera, de dónde viene, por medio de quién, de qué árbol proviene, y por último, frases de la comunidad, frases de lo que significa el bosque para ellos, y qué significa su pérdida, frases sobre su estilo de vida y sobre su identidad. Ahora, dentro del circuito corto también se emplazarán 3 propuestas. Comenzaremos por la que uno se encuentra al ingresar a la reserva, que es el aula al aire libre Algarrobo Blanco. Su nombre se debe a la implantación de espécimen de Sopisalva, el algarrobo blanco, el cual es un árbol del monte cuya madera se utilizará en la propuesta. La estructura en sí se compone de 2 pérgolas que serán utilizadas como aulas masivas y sectores de menor escala con bancos circulares que funcionarían como pequeñas aulas y como lugares de esparcimiento o encuentro. Todo esto conectado por una misma plataforma. Cuenta también con un sector para exposiciones de esculturas, las cuales serían realizadas por los vecinos de Escobar. La idea de esta estructura SAR y del aula en sí surge de la necesidad de brindarle a la reserva un punto de encuentro donde se puedan realizar exposiciones, charlas y clases, pero sin entorpecer la circulación ni invadir a la flora. En cuanto a los bancos, se los pensó para que puedan ser utilizados por todos los visitantes de la reserva, por lo que sus alturas varían de 20 a 40 centímetros para poder ser utilizados tanto por las niñeces como la gente mayor. El diseño abierto también del espacio permite un mayor contacto con la naturaleza, y a su vez en los renders quisimos traer la percepción de estos espacios por parte de las niñeces, resaltando así la importancia de considerar a todos los actores a la hora de diseñar. Resaltando también la disponibilidad de espacios que proponemos, cuán fáciles pueden ser apropiados por los usuarios, por las niñeces, y por cualquier persona que quiera hacer uso del espacio. En este video en peatonal se puede ver el recorrido a mirada estándar de lo que se puede encontrar en las aulas y los diferentes usos que tienen los espacios. Su relación con el entorno, con la vegetación y la flora y la fauna. It's beautiful. Bueno, ahora pasamos a la segunda propuesta, de un mirador acuático. ¿Qué es la reserva para nosotros? ¿Qué significado le damos? ¿Qué importancia le contribuimos? ¿Es parte de nuestra vida o nuestra vida se nutre por ello? Son preguntas que muchos conocen, incluso hasta la vida se repite, pero es cuando estamos sobrepasados por una situación cuando tendemos a entrar en conciencia. Este proyecto trata de comunicar y contribuir con una reserva que viene de acompañar nuestras ganas de pertenecer a un estilo de vida sano y que cuida el planeta. La planta del proyecto, al diseñar este espacio, analizamos y entramos en conocimiento de cómo son mantenidos. Como nuestras 3 propuestas están comunicadas, la idea era usar, en este caso, un borde costero del arroyo, como un borde integrativo de paso, de uso, de actividad, por medio de muelles repartidos a lo largo de su trayecto.
Conocemos los bordes ya vistos en las ciudades, pero alejándonos de su significado cotidiano, el cual todos conocen, que es la rectificación, su uso del hormigón, material pesado, emisivo, de contaminación, etc. Hoy en día se está tratando de mejorar las propiedades del concreto para hacerlo menos contaminante y más ligero. Con la llegada de los materiales biodegradables, esto se ve muy posible. Pero los materiales biodegradables son propios de la misma naturaleza. El mirador del agua, el que nos encontramos tan a gusto en plena naturaleza, proviene de que no tiene opinión sobre nosotros. Una frase de Friedrich Nietzsche. El hormigón es el segundo material más utilizado en la Tierra. También es el segundo con mayor emisión de carbono, contribuyendo con un alrededor del 5 al 7% de las emisiones anuales. Como todos tratamos de concientizar este uso excesivo y popular en las construcciones, es el uso del objeto maderable, porque las propiedades son más beneficiosas en determinadas situaciones y en la reserva no interferimos con su monumentalidad ni apreciación estética como sucede en una urbe. Todas las propuestas tienen una fluidez con el ambiente, una relación de armonía, porque todos comprendemos que lo que necesita ella que termina siendo nuestra necesidad. Lo que queremos y necesitamos no siempre van de la mano en la sociedad. Madera y naturaleza. Usemos el material natural, el que nos obsequia el bosque. Intentemos que sea sin dañar sus recursos, ya que no es contaminante y absorbe el carbono que emanamos con las producciones del hombre. El cuidado de los árboles es importante y sus especies características son muy diferentes una de otra. Por eso hay que tenerlas en cuenta. Situarse en este caso en una zona tropical, húmeda, ayuda y mucho. Al estar en contacto con agua de por medio, que es lo fundamental de cada reserva, el suelo necesita agua y nutrientes, porque ayuda en la propagación de que el incendio sea mucho menor. Si fuera un suelo más seco, el fuego no haya manera de socavar un elemento y crece de manera potencial. Incluso hasta la bacteria o un bicho más pequeño ayuda al suelo, que lo hacen muy fértil. En cambio, el cambio llega, tarda, pero esperemos que llegue a todos con la misma forma en que lo vemos nosotros. Lo que no pierde incluso siguen sin cambiar su mirada, su entendimiento hacia la naturaleza son los indígenas nativos. Por eso nuestro trabajo va de la mano de su compañía. Ellos siempre entendieron que hay que dar y cuidar para recibir de esta. Por eso su necesidad de poseerla como reserva. Han dicho que su vivienda digna es una choza de adobe y vivir de los animales y de lo que la naturaleza le ofrece, siempre y cuando la tengan, así como su sustento es el nuestro. Y el cambio climático, como las contaminaciones, pueden destruir todo esto. Hablamos de recursos finitos, que su aceleración indiscriminada se vio en todo el tiempo. La bajante del nivel del cauce del arroyo. La bajante del río sucede por problemas de sequía o culpa del hombre por la deforestación. Sea natural o no, su bajante es preocupante. Una manera de relacionar este borde es tomándolo y apropiándonos de él. Digo apropiando porque muchas veces esto no sucede en las grandes ciudades, donde la concentración se da en los núcleos y no en los bordes, que son dejados de lado. Incluso pasa a ser un tapón de las grandes autopistas construidas que no dejan avanzar. Tal vez cuando alguien viaja no sabe dónde termina un lugar ni dónde inicia, porque no se lo considera como importante en el diseño de la convivencia. Es como si fuera que nos van enfrascando constantemente en que todo debe encontrarse y movernos y que todo esté al alcance de cada uno. Y entonces se pierde que todo fluya con el entorno. Cambiemos esa mirada que nos presiona todo desde siempre. Somos parte del agua y el agua es parte de nosotros. El agua es esencial para el funcionamiento de los seres humanos, la biodiversidad, el medio ambiente y todos los elementos vivos del planeta. Conocer la importancia del agua en nuestra vida es conocer los beneficios que nos brinda y ayuda a valorar y proteger este recurso natural. Para interactuar con ella se diseñaron muelles pivotantes para que puedan conocer las especies y acercarse al agua en su ecosistema de vida. Los ríos no nacen en un lugar preciso, los ríos son atmósferas oceánicas cálidas, son vientos, aire húmedo y lluvia de los bosques tropicales, son selvas lluviosas y evapotranspiración, con nieve andina, se deshielan, surcan rápido, que se aquietan, anchuras, meandros, curva de río. Todo esto lo crea la naturaleza, entonces dejemos que lo siga haciendo sin influir en ella de manera negativa.
El sistema constructivo de la propuesta es un modelo simple, incluso desmontable y trasladable, de poco tiempo. Construido con un sistema de pergolado enteramente madera. Simboliza la forma el movimiento del agua y posee un muelle pivotante accesible para los grandes y niños. Se diseñó considerando la bajante del agua, por eso pivotante, para incluir unas gradas semi-sumergidas hechas de piedra para no afectar al lago y su naturaleza. Que como se ve en la imagen, va a suceder en esa laguna cerrada en un determinado tiempo. El módulo se ve con dos tonos. Un material es fluidez con lo natural. No quitarlo de su elemento, mantener la naturaleza como lo que es y no un agregado. Nombré al inicio dos tonos porque es para lo sensorial del visitante, que es propio del mismo. La madera solo está tratada para alargar tiempo de vida, no está pintada, ni está clavada, nada. Por eso hay un solo color. La reserva posee senderos largos, transitables, que pueden ir mutando, porque son flotantes, en lo que requiera una determinada época del año, un cuidado o una determinada actividad. Se puede ir moviendo, no es un diseño fijo en el lugar. Elementos de la naturaleza en sintonía. Es un espacio para relajarse, apaciguar el camino y disfrutar lo que la naturaleza nos provee todos los días de forma natural y abierta. Es una fuente de vida mostrando nada más de lo que es simple y puro. La preservación de los ecosistemas nativos. Su cercanía al Parque Nacional, Ciervo de los Pantanos, las Islas del Delta y las reservas de Pilar, entre otros, nos ubica dentro del área de corredores biológicos, con un papel importante para la preservación del medio ambiente. Proporciona una zona de amortiguamiento y una relación amistosa entre el entorno urbano y el hábitat natural de la especie. Esto hace que sea importante conservarlo y cuidar. Acá un video de lo que sería el parque si esto fuera de forma metropolitana, lo cual no queremos que llegue, por la cantidad de gente y material no propio de la reserva. Y esta es nuestra idea. Para que sea más apasionante. Una frase: concienticemos, transmitamos, reivindiquemos. Una frase para todos. Y también decir que tratemos de plantar nuestras propias cosechas, de árboles recuperables. De esa forma el ecosistema puede seguir creciendo sin necesidad de nosotros estorbando y quitando años de vida. Seamos los agricultores proyectando. Argentina tiene la capacidad de alimentar a una población 10 veces mayor, superior a su número de habitantes. Esto se debe en parte a la riqueza de los molisoles de la región pampeana, en cuyo territorio se encuentran varios de los suelos más fértiles, y son los más oscuros que tenemos en el país. Como tenemos un país rico en suelo, hay que sacarle el mejor fruto posible, poder conservar la fertilidad y productividad de estos suelos. Depende de gran medida de sus prácticas de manejo, conservación, presente y futura. Si no se aplica, no es por falta de conocimiento acumulado, sino por diversas causas, como ausencia de suficiente regulación, de forma que adopta la explotación del suelo. Pero no estamos frente a una dicotomía entre conservación y uso. Nuestros suelos pueden servir para colaborar y garantizar la seguridad alimentaria en el mundo sin menoscabar su fertilidad natural. Los indígenas nativos son parte primordial del proyecto para el mundo. Debemos volver a nuestras raíces como ellos siguen haciendo y recuperar esa pureza dejando de lado. Ellos viven de lo que produzca la tierra. Cualquier cambio afecta a su modo de vivir. Somos partícipes responsables. Imagina el futuro cercano. Aire limpio, bosque restaurado, espacio conservado, océanos limpios, suelo, rebosante de fertilidad. ¿Es posible? Sí, con el apoyo de todos. Necesitamos que se expandan las leyes de cuidado y reserva del medio ambiente, reduzcamos nuestra huella de carbono por todo. Por eso concienticemos y hagamos normal este estilo de vida, o moda de la cual muchas personas están acostumbradas a sujetar. Pongámosle un lente al mundo y quitémosle la venda a los pocos que sortean este problema. Bueno, ahora la siguiente propuesta.
el puente Pecho Rojo. El conjunto de las aulas educativas y el muelle están vinculados no solamente por la pasarela, sino también por un puente de madera que contiene una gran carga simbólica y funcional estrechamente conectado con la cultura de los pueblos originarios del norte de Argentina, también con la flora y fauna de la reserva, con la tecnología digital en el que hoy en día estamos inmersos todos los días formando parte de nuestras tareas cotidianas y con las necesidades de la reserva. Una reserva que le da propósito a las propuestas. Desde lo funcional, el puente responde a los desniveles de la topografía del lugar, salvando una gran luz de 55 metros de largo para de esta manera garantizar la accesibilidad de las personas y que ellas puedan trasladarse de un extremo a otro, desde las aulas educativas al muelle o del muelle a las aulas. La morfología de la estructura responde por un lado a las ancestrales costumbres simbólicas de la comunidad de los Pom y Huichis del Gran Chaco, que usan como textura y estructura en telas e indumentarias que usan cotidianamente. Y es una forma de visibilizar a las comunidades del norte por su gran labor y aporte al cuidado de la madre naturaleza. Por otro lado, el puente despliega su estructura hacia el cielo en forma de alas de pájaro, acompañados de una luz roja durante la noche, haciendo eco de la importancia de la preservación de la biodiversidad, en especial del pájaro de pecho rojo, símbolo de la reserva del ingeniero Mapuche, un ave que ha estado en peligro de extinción y que ahora ha vuelto, debemos cuidarla como el resto de la naturaleza. La madera utilizada en el puente puede venir de varias partes del país, pero como se ha mencionado al principio de la presentación, es proveniente de los bosques del monte de las sierras de Guasallá. Cuenta con un espaciado ancho para el acceso de personas en sillas de rueda, carritos de bebé, carros y pequeños vehículos para trasladar materiales, objetos de madera o ramas recicladas del bosque. También fue pensado para los ciclistas, ya que el puente formará parte del circuito de paseo, exploración y deportivo dentro de la reserva, además de ser un punto de encuentro importante entre la naturaleza y el hombre. El puente incorpora la simbología digital de los QR como conexión entre la tecnología y la naturaleza, educando ambientalmente y de manera lúdica al usuario, que usando un teléfono celular u otros dispositivos con internet y una app que usa tecnología de realidad aumentada puede escanear los QR para acceder a paneles y desafíos educativos como parte de un juego que trata de concientizar sobre la procedencia de la madera, sus beneficios y la importancia que tiene el cambio climático, el cuidado del medio ambiente y el uso sustentable de los recursos naturales. El cambio climático es parte de nuestra vida cotidiana, los estragos están a la vista, y la reserva es clave para el freno de los problemas climáticos actuales. La reserva es un gran techo que brinda sombra, aire fresco, es un refugio de la biodiversidad, de los climas intensos como las tormentas de lluvia y granizo, es un gran reservorio de agua, de lluvia, evitando las grandes inundaciones y dándole firmeza a los suelos blancos. Y por último, es un gran pulmón verde que absorbe el dióxido de carbono y devuelve oxígeno al aire que respiramos. Por estos motivos, las ciudades y los bosques deben convivir en equilibrio, en un medio ambiente que invite e integra a todos, a la flora, fauna y a las personas, sin distinguir el género, edad, raza y religión. Debemos no dañar y recuperar las 4 estaciones para que los ecosistemas vuelvan a funcionar con mayor normalidad en el mundo. Y si no concientizamos, esto nos va a llevar a una peor situación en la que perderemos más ecosistemas. Esto quiere decir menor cantidad de lluvias, mayores sequías y mayor escasez de alimentos en nuestro país que tanto le hace falta. A continuación, muestro los conceptos que estuvimos hablando. Mirar para conocer, saber para comprender, comprender para cambiar el mundo. Convivamos en comunidad. Seamos uno con la naturaleza. No perdamos estos momentos. Valoremos lo que nos rodea. El puente apenas toca el suelo y se vuelve parte del bosque, de día y de noche. Sintamos. La tecnología llegó para ayudar a las ciudades y a los bosques, tendiendo un puente con la tecnología. Anteriormente hablamos de una app
para el escaneo de códigos QR, pero es más que eso. EcoRecord, o EcoRegistro en español latino, es una app educativa que utiliza el escaneo de código QR y la realidad aumentada para mejorar nuestra percepción de la realidad. Esto quiere decir que al momento de escanear un QR, vamos a tener la posibilidad de visualizar varios escenarios en el dispositivo estando en el afuera, a través de una cámara de foto. Para empezar a utilizarla, debemos ir a la Play Store del celular y descargarla. Una vez instalada, procedemos a crearnos una cuenta de usuario y una contraseña, o bien usando cualquier cuenta de las redes sociales como Facebook, Google y correos electrónicos. Una vez que accedemos, tenemos un menú con varias opciones a elegir. Formatos. Una opción para cambiar de formato el documento del objeto que registremos. Cómputo. Una opción que guarda los datos alfanuméricos y gráficos en un documento. Import Doc. Una opción que brinda la posibilidad de importar documentos externos en cualquier formato e incorporarlos al baúl de registros o cómputos. Registro. Sirve para almacenar todos los códigos QR escaneados, especificando la localización, fecha y hora, y brinda la posibilidad de volver a visualizar la información a la que accedimos al momento de escanear el QR. La opción Compartir permite enviar documentos y registros a las demás personas que tengan la aplicación, o bien a través de las redes sociales y vía correo electrónico. Por último, tenemos la principal función para que todo lo anterior tenga sentido: el escáner de códigos QR, que simplemente lo activamos para proceder con el escaneo y sorprendernos con los desafíos. También tendremos la posibilidad de sacar fotos para coleccionarlas en la opción de cómputos, y del lado izquierdo tenemos otra función más de la app EcoCons, pero la explicaremos en breve. Ahora daré un ejemplo del uso de esta app. Estando en la reserva, tenemos la posibilidad de encontrar una serie de carteleras informativas con un QR. Todos los QR no muestran lo mismo. Algunos contendrán objetos arquitectónicos y otros información de la flora y fauna, introduciendo al usuario a un juego educativo. Por ejemplo, en el caso del puente de Pecho Rojo, el desafío es armar como rompecabezas las distintas partes hasta completarlo. Y a modo de premio se otorga una ficha descriptiva de la cantidad de madera usada en el puente y unos puntos acumulables para luego canjearlos en EcoCons, Aprende, Registrar y Comparte. Ese objeto escaneado también puede ser usado como objeto de diseño en EcoCons, una función que permite diseñar tus propios ecosistemas usando una variada biblioteca de flora y fauna, y que por cada objeto escaneado ganas puntos que puedes intercambiar por regalos en la tienda virtual de la app, como bonos de carbono. Si realizas una acción que contribuya a la lucha contra el cambio climático, saca una foto, súbela a la app ODS y recibirás regalos exclusivos para su uso en la app EcoCons. El usuario aprende cómo funciona un puente, cómo se estructura, de qué trata la madera, de dónde viene, se informa y entiende la importancia del mismo, le da valor que se convierte en identidad cultural, promueve la cultura del respeto al medio ambiente y el uso razonable de sus recursos como fuente de vida del planeta, que debemos cuidar entre todos en esta lucha contra el cambio climático. Para más información, aquí les dejamos un código QR para que puedan acceder a las propuestas y comentar. Muchas gracias. For more information, here's a QR code so you can access the full proposal, link comments, and the questions. Thank you. No se It's escucha. beautiful. Wow. Amazing. Amazing work. We're really very impressed. Very impressed. Bien. Well, everything looks so beautiful. The drawings and the renderings and the models and the ideas. We really want to make this real. That's what we're here doing in Glasgow, and we want to help you guys do this in Argentina, in Buenos Aires. It's amazing. Congratulations, everyone. Yeah, fantastic work. I think when we show this work to people in cities around the world, they're going to see something that they're going to want to do, something they're going to want to implement. Ok.
Yes, thank you, Scott. Thank you, Mac. Le voy a pasar a Wada para que ella haga la traducción de ustedes. Así, Wada, si querés traducirle lo que dijeron Mac y Scott. Bueno, para todos los que no entienden inglés, lo que dicen es que les encantó la propuesta, les encantó la mano gráfica y lo que estamos proponiendo, que esperan que realmente esto se lleve a cabo y creen que al presentarlo en las diferentes ciudades del mundo, que en otros países y otras personas también van a querer que esto se lleve a cabo. For Scott, I don't know if you're understanding, but Elizabeth asked me to basically translate everything that you are saying. And Okay. previously, she also asked me to tell you and Mac that this is an approximation, obviously, of the proposals. And for a week, they will be exposed so that anyone can participate. And as we said in the presentation, leave comments, have questions, so that we have an exchange of views and knowledge, basically. This is great. And where will they be? Where will they be posted? In Escobar. In Escobar. Okay. Yeah, so very, very close by Okay. the actual site in the municipality itself. Will they be posted on boards? Yeah. Okay. They'll be on panels, physical panels, posted in an exhibition. Yes. Sí, van a ser propuestas en paneles físicos. Yes. Can I ask you a question? Obviously. Okay. I'm very impressed by the quality of the drawings and the renderings, and I'm wondering if how you did this work. Is this mostly digital, or is it a combination of digital and hand drawings? I'd like to know more about how you produce these beautiful renders. ¿Quieres saber de cómo hicimos los renders? O sea, si fueron todos hechos a mano o hechos totalmente en computadora. For my part, I did everything digitally. Things throughout the program to Motion, and other things I did it in Illustrator or Photoshop. It's beautiful. Básicamente todo por programas. Yeah, and the models, the digital model was very nice. The movement through the model, and with the natural landscape behind it, we know it's very difficult to do this and have a successful outcome. So congratulations. I would like to say that the aesthetic is a big part of attracting people and cities into interest and into participation. So I think the role of architects here is in part to share the vision in a beautiful way. And I think you've done that very successfully. Thank you. Está diciendo que nos felicita por la mano gráfica que estamos teniendo otra vez y la cohesión a lo largo de todo el trabajo, que dentro de lo que son las propuestas, la unidad de gráfica y cómo se presentan las ideas es sumamente importante para atraer a las personas, así que nos felicita por el trabajo digital. Sí, muchas gracias, Scott. Gracias por, ahí estamos viendo los mensajes por el chat de las felicitaciones. La realidad es que nosotros creemos necesario cuando trabajamos, charlamos con todos y de manera interdisciplinar, ¿no? Eso es lo más importante. There's so much to talk about. So one of the things that I would like to ask, and I'm sure that in the presentation you spoke about it, but maybe it was hard for us to follow in Spanish, is where the most important connections are to the forests, the faraway forests, in the landscape that you've created. And when the residents of the region come through this landscape and they experience these environments, where do you see the most important connections to the forest that's far away? Quiere saber dónde nosotros ubicamos estas conexiones, estas principales conexiones con el bosque de las sierras, básicamente. Sí, nosotros en la conexión, primeramente tuvimos dos aspectos, trabajar con las selvas tropicales
por eso trabajábamos con Misiones, pero luego también Guadalupe trabajó mucho también en un programa donde desde la facultad ya estaban trabajando con la selva de Guasayán, con el monte de Guasayán. Entonces, viendo toda la información que ya había desde la facultad, nos parecía interesante tomarlo y ver la posibilidad de vincular las sierras de Guasayán, primero por la gran deforestación que hay en ese territorio. Just to clarify, can you ask the question again? Because I think that at least we understood something different from what you wanted to ask. Well, when first of all, the research that you presented, that Elizabeth presented, and you presented at the beginning was very important. The idea of deforestation and the community regions, and then you presented this beautiful public space design, and I want to understand where the connection is most direct between that faraway forest and the nearby experience for the residents in the city. For example, would it be that you might also invite some participation from people, the indigenous people that would actually come to this place and do something there, or really help people understand their position? Lo que ellos preguntaban a Elizabeth era específicamente cómo sería esta conexión con las sierras. O sea, si invitaríamos a alguien de las comunidades para que vengan. Nosotros principalmente trabajamos con el código QR, esta relación. Sí, es verdad. Nosotros la idea es poder conectar. Estamos en contacto actualmente con Félix de la comunidad mapuche, y con la comunidad de Diaguitas, que son dos comunidades mapuches. Con lo cual, nada, la posibilidad está de poder hacer contacto con Guasayán y también con Maybi Guaraní. Son dos comunidades, con Guasayán todavía no tenemos contactos, pero con Maybi Guaraní sí, y con los mapuches. Eso es. We have the connection with a Mapuche, I don't know how to say it, a person from a Mapuche community that's one of the communities of natives, and other two communities as well. We are trying to find a connection with the communities in the Sierras. We're finding a bit hard to do that, but the idea is to have people from the communities to come here. And in the project, the principal connection we plan is through the QR code, through the app that has all the information, and through the all the signs, and through the engravings in the woods. Yeah. See. Okay, great. I'm wondering if anyone else that's joined by Zoom would have questions or comments before we ask more from our side. I'd like to invite any participation from the others who have connected online. Está invitando a cualquiera que quiera hacer una pregunta a hablar, ya que aprovechando que es un Zoom. Yo quiero hacer una consulta del tema del presupuesto con lo que es la propuesta que se le quiere hacer a Escobar, porque suena salado el tema. They're asking about the amount of money we're having at our disposal to make this project. It's a little bit salty. No. No, I mean, there's no budget from our side, but I mean, what we want to do is attract the cities into action that they feel is important for their own purposes. For example, here we are at COP26, and everyone is talking about climate action plans. And we know that the forests are one of the most important elements. So we would like to have the cities direct their budgets, some of the budget for climate action planning, towards these activities that will have a significant impact for climate.
So that money is there. We have to show the cities that this is a good way, a high value way to spend the budgets that they have on addressing the climate and biodiversity crisis. Otra pregunta, por lo menos por mi parte, sería un tema de la educación de las comunidades, no solo de Argentina, sino a nivel mundial, con, perdón si se escucha los aviones, es que estoy cerca de un aeropuerto, con el tema de conectarse con la naturaleza y con los espacios verdes. O sea, en muchas partes del mundo se perdió, y más allá de muchas partes del mundo hay mucha gente que está desconectada de la naturaleza. ¿Cómo reeducas a una persona para que se integre a ese espacio? She wants to know how we can educate basically someone that has lost his connection to nature as we have. We live in the cities. How we can educate them to regain that connection, basically. Well, I think your project is doing that. So I think this is one of the answers, is to create public space that offers the connection and offers and also requires participation in some way. And I think that's a challenge for the design, is that the design needs to require some kind of engagement and participation, not just of viewing it as a passive observer, but actually doing something that becomes part of the urban life. Dice que la creación de estos proyectos básicamente es una de esas herramientas que se pueden utilizar para la educación y la concientización ambiental y para recuperar esta conexión con la naturaleza. Principalmente proyectos que invitan al usuario a interactuar con el medio e integrarse dentro de esta cultura ambiental en las urbes. Y yo agregaría también conocer y aprender de las comunidades mapuches. Que las comunidades mapuches las comunidades indígenas comiencen a tener mayor visibilización, porque son quienes han cuidado la tierra, han sido guardianes de la tierra hasta este momento, ¿no? She's saying that apart from that, also the learning from the communities, we said during the presentation, that they're the keepers of knowledge, the keepers of nature and of earth. So learning from them is also crucial. Tengo otra pregunta, perdón, estoy preguntona. Está bueno, yo soy externa y me interesa el proyecto, está bueno. Quería preguntar en base a esto, y en base a lo que se venía hablando recién, que este tipo de proyectos, por lo menos desde mi perspectiva, suena como a un primer paso para poder reincorporar los espacios verdes. La pregunta sería, a escala ciudad, a escala incorporar el espacio verde dentro de la ciudad, no tipo la ciudad con un espacio verde, que el espacio verde sea la ciudad. ¿Se podría llegar a ver viable en un futuro eso? Sí, absolutamente. She asking what's the liability of not making a green space within the city, but having this connection of the green space with along with the city, not just a space inside of it. And Elizabeth says that there's a possibility, so continua. What's their opinion of that? Whose opinion? The students. Estudiantes, the students, you want to answer this question, or is it for the whole group to answer? Si son estudiantes, no, dice que, o sea, ¿quién quiere contestarlo? Yo estoy pensando cómo hacerlo. Posible es difícil. Well, I could say that it's important to have both. You have to have, for cities to be healthy and for cities to be functional, we need to have good green space and natural environments within the city, which are always going to be smaller and more
symbolic as well as being real, and yet the cities depend on the huge areas, the massive areas of natural landscapes for the planet to survive. So the dialogue between the city as a concentrated area of activity and the need for the massive areas, large areas of both completely native natural environments, but also cultivated landscape. These are all very, very important. And so I think the key challenge is to make the connection, making the connection again, always between the natural areas inside the city that are small and very powerfully represented, but also to these larger areas and the people in those areas, like you have shown us. Okay. It's a lot. Do your best. I'll try. Básicamente dice que se necesitan de todos los espacios, tanto estos espacios dentro de las ciudades como así, y pensando ciudades así aglomeradas como centros de actividades, tanto como estos espacios por fuera de las ciudades, incluso dentro de más o sea, espacios más pristinos de vegetación nativa, sin tocar. Y que es importante generar estas conexiones dentro de estos espacios y de estos diferentes ecosistemas básicamente, no solo físicamente, sino también simbólicamente. Creo que dije todo resumido. I think I did it. O sea que con la perspectiva y la educación que se viene teniendo y la conciencia que se está generando a futuro, sería viable, pero mediano, corto o largo plazo. She's saying that she's understanding that through education and the conscientization about the importance of the environment and its conservation, this could be achieved, this connection. She's asking if we see it as a short, medium, or long-term period of time. All three. Yeah, for me as well. That it also depends greatly on the community we are talking about in the society. I think that another message maybe is the importance of thinking about the city not as solving the problem from within, but rather always in conversation with the larger environment, so that we don't distract ourselves by thinking we can make all these design solutions that are just within the city, that it's always about the connection. So in short term, we have to do it now, and we have to do it, this year and in 5 years and in 50 years. We have to be constantly working on this goal. Dice que en los tres, los mediano, corto y largo plazo hay que siempre pensarlo, que hay que hacerlo ya, por eso el corto plazo es el más importante en este momento por la falta de tiempo que tenemos, y que, me estoy olvidando qué tenía que decir, perdón, que hay que crear estas conexiones por fuera de las ciudades, hacia adentro de las ciudades, y no aislarnos únicamente en el pensamiento desde la ciudad para afuera. Other questions from anyone in the Zoom? We have about maybe five or 10 minutes left. Just want to make sure if anyone else wants to add something. Benjamin. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Parece que hace frío ahí. Bueno, primero que nada, felicitarles porque está súper linda la presentación, los gráficos, toda la representación y todo lo que han usado. Así que, nada, primero que eso, felicitarles. Y me interesaba la pregunta de Cande, de cómo se llega o cómo se relaciona, creo que era algo parecido, este lugar con la gente. Y nada, quería saber cómo habían estudiado la matriz en la que estaba inserta, digamos, la reserva. O sea, sí, porque
tal vez no lo veo como desde tal vez una ciudad donde uno va a la reserva y es como que se aleja un poco del urbano para sentirse en algo natural, sino como que siento que la reserva misma se encuentra en una matriz que no es urbana. Nada de eso, quería saber cómo veían las diferencias más o menos en ese sentido. He's asking something specific about our project, in how we analyze the area, because it's not the reserve itself is not situated specifically in a big city. It's situated at the north of the AMBA, of the metropolitan area of Buenos Aires, so it's considered to be in the limit of the urban, so it's a in-between situation. So he wants to know how we analyzed the site. Alan o Cintia, si quieren contestar en eso, o incluso vos, Eli, pero la forma en que lo analizamos fue yendo al territorio y principalmente teniendo en contacto con las personas que hacen uso del espacio, principalmente las personas que están a cargo de su mantenimiento. Pero hablamos también con voluntarios, con gente que está trabajando dentro de los viveros, dentro del predio. Y fue un análisis a partir de su perspectiva de lo que se necesitaba y de lo que ellos consideraban que era la reserva, básicamente. Sí, también una de las cosas que dialogamos muchísimo con los chicos, con los estudiantes, con todos, en realidad, tenía que ver también, y con Mauricio, que es quien está a cargo de la reserva, tenía que ver que son espacios súper naturales, pero que están dentro de la mancha urbana. Entonces, nosotros en nuestro territorio carece de espacios verdes, no hay parques metropolitanos. Entonces, una manera de educar, de concientizar, y de reivindicar son estos espacios, porque son donde todas las personas acceden. Son espacios a los que convocan muchísima cantidad de población, no solamente local, sino metropolitano y hasta regional, turístico. Por eso para nosotros era súper importante la reserva. Al principio decíamos, no, la reserva, el espacio público, pero la reserva es un punto para grandes cambios. Igual, disculpe, ¿no? Porque yo me he unido un poco después a la charla y estaba preguntando sobre la reserva que hablaban en Guasayán. No, la reserva de Guasayán no existe. O sea, nosotros estamos trabajando en la reserva de Escobar y con las comunidades dentro de las sierras de Guasayán que están... o sea, las comunidades en sí quieren hacer una reserva de todo su espacio, pero son comunidades campesinas que viven dentro del monte, no son una reserva de por sí. Ah, claro, sería para esas comunidades. Claro, ahora lo entiendo mejor. Pero bueno, nada, me interesaba cómo habían analizado esa parte porque soy de Santiago, así que por eso. Específicamente sobre las comunidades, decís. No, me encanta que hayan proyectado ahí, o sea, más que nada me pone súper feliz eso, ver como proyectos aquí en el lugar porque siempre en la facultad nos hacen hacer proyectos en Buenos Aires, obviamente, porque estamos ahí, pero nada, me ha encantado verlo aquí. Y bueno, todo el análisis que lleva a hacer un proyecto en otro lugar, nada, por eso les preguntaba. Genial. Gracias. I think I should be translating now. Perdón, Guada, Benjamín, vos estás dijiste? En Santiago. En Santiago del Estero. En Santiago del Estero. Sí, sí. Ah, sí. Genial. Bueno, vos sabrás mejor que nadie el territorio. Sí, le comentaba a Guada hace rato, pero que igualmente es una zona diferente porque ahí hay sierras. En cambio aquí en la zona de Capital, un poquito más al norte que Guasayán, no. Así que cambia un poco algunas condiciones. Pero nada, me alegra mucho ver un proyecto aquí. Así que nada, súper lindo. Gracias. Thanks. So that I can translate. Benjamin specifically is from Santiago del Estero, not from the place we are working with the communities, a bit more to the north. So what he wanted to know was how we analyze not only the place in Escobar, but also the place with the communities.
he was late, so he didn't understand the fact that we are working on only on Escobar and not with a physical intervention with the communities. But first of all, he was happy with the fact that we are having this link. And we explained to him how we analyze the site, specifically the preserved area of Escobar. And we talked about how we basically had a lot of talks with people that go there, with the locals, the neighbors, everyone that is a volunteer there, and the secretary that is in charge of the maintenance of the place. And that's how we got a very broad but specific view at the same time of the uses and what the reserve actually needed. That's great. It's great to see a project here, so I'm very thankful for that. And I was saying that you were very, I don't know, it's very cold there. Yes. Where Scott is. Yeah, it's very different from Santiago because it's very hot in here right now. We're also drinking mate. But our mate is quite hot. We're drinking mate from Argentina and Brazil, and we're eating some nuts from Madre de Dios. I don't know if you can see that. No, you can't see that. But everything. I will show everyone for just a minute. I have this truck here. Oops. Oh. Let's do this. The Partner Forest truck, and all the food, all the drinks and the cafe and the tea, the mate and the nuts from this truck, all the people are buying these things and they're eating them from forest positive food sources. So everything from this truck is coming from tropical forest communities that are helping to conserve the forest. So that's another thing to think about. It's not just about wood, but about food, and how we bring food into the conversation for cities, so that we can feature the products that are actually helping to support communities when they're in their conservation. Está diciendo que ellos están tomando mate, perdón, Benja, están tomando mate, están comiendo nueces, todos de diferentes partes del mundo, pero que son traídas a partir de ese camioncito que mostraba, que es parte del proyecto de City for Forest que está haciendo él, en donde no solo se busca la conservación de los bosques a través del uso de la madera, pero, sino también considerando la comida dentro de este circuito de conservación y con su importancia. Sí, ellos están trabajando con el café y con el chocolate. Sí. Here are asking Scott if you're drinking mate cocido. Like the tea version of the mate. Yes, yes, the tea one, yeah. It's our first time. How do you say it? Tea mate? Yeah. Tea mate. It's kind of weird. Is it? How do you drink it there normally? La yerba mate, Scott, la yerba mate es de Brasil. So what? She wants to know if the yerba is from Brazil or from where? Brazil and Uruguay. Uruguay and Brazil, but it's from communities that are doing very good conservation with the mate growing. So we picked the source very carefully. Son de Brasil y de Uruguay, pero específicamente comunidades que se encargan de hacer la producción de mate, pero de una forma sustentable y consciente. Genial. And the way we drink it is basically from here. We drink it cold, right? We're drinking it hot. It needs to be hot. Yeah. Well, thank you. This is just so amazing. The work is beautiful, and we would love to share it. And Elizabeth, we can talk to you about how you can put it online. Maybe we can link from our Partner Forest website to some of this work, so we can share it with the whole world. We'll talk to you about that, and we would love to we'll keep our partnership growing, so we can continue to work with you, with the university,
with the students, and with the cities. Thank you, Scott. Thank you, Mac. Thank you so much. It's beautiful work. We're very energized and excited by what you've shown us. Thank you. Quiere saber también, Elizabeth, si existe la posibilidad de esto subirlo a las redes por parte de su página para generar la conexión con nuestro proyecto. Y que se... Sí, por supuesto, Scott. Of course. Gracias, Guada. Right. Of course. So we'll then send you all the information, Scott. Yeah, and if anyone wants more information about what we're doing, you can either find out through Elizabeth, or you can visit us on the website at partnerforest.org, and we'll keep doing this work together. Y cualquiera que quiera saber aparte de los trabajos que están haciendo Scott y en su organización, después vamos a mandar el link que es partnerforest.org para que estén más al tanto de lo que él está haciendo. Genial. Bye everyone. Saludos. Bye Saludos. bye. Bye.